Bien, regresamos después de esta breve pausa de comerciales y como les decía, con una invitada muy especial. Se trata de la doctora Magda Yandar, psicóloga neuroprogramadora, que nos va a hablar sobre unos temas bien importantes y que a partir de hoy, y bueno, a partir de el próximo viernes, todos los días viernes estará con nosotros en una sección muy especial de Tiempo Real Noticias para hablar de nosotros, para neuroprogramarnos y para hablar sobre temas como el que vamos a hablar hoy, el duelo y la pérdida. Háganos un poquito. Bueno, primero que todo, buenos días, doctora. Muy buenos días, qué rico estar con ustedes y bueno, me parece muy lindo estos espacios que nos permitan generar bienestar. En estos días se habla de que la siguiente pandemia es la salud mental, ¿sí? Que las personas están teniendo muchas situaciones y que es más incapacitante que muchas otras enfermedades, porque cuando tus funciones emocionales y cognitivas se ven disminuidas, pues tú ya no quieres ni trabajar, ni estudias, y empiezan otros procesos que son más degenerativos, que ya tiene que ver con tu propio círculo relacional, donde pues ya no tienes el mismo nivel de proceso constructivo con las personas, esa facilidad de negociar, conversar, construir relaciones, y lo otro es que empieza un proceso de involución a nivel de la salud. Y uno de los temas que las personas y que no nos enseñan a manejar muy bien es el duelo. Y digamos que hay tres líneas de duelo, que es bien interesante como para revisarlo. Uno, ese duelo cuando un ser querido fallece. El otro, cuando tenemos una ruptura amorosa. Y el otro, cuando tenemos la pérdida de alguna funcionalidad de nuestro cuerpo, o tenemos la pérdida de alguna funcionalidad como un trabajo o como algo que nosotros lo teníamos como una extensión de nosotros. Entonces digamos que esos tres elementos que son el duelo pasan por unos procesos que tienen una implicación a nivel neurológico. Nosotros los seres humanos nos acostumbramos a ver las cosas y por facilidad, por ahorro energético mental, nosotros nos acostumbramos a las rutinas, al ritmo, y nuestra mente se acostumbra a las personas, a los procesos. Entonces cuando esa persona o este proceso o esta situación o este elemento ya no está, nuestro cerebro empieza a hacer un esfuerzo neurológico para tratar de encontrar a esa persona. Entonces nosotros tenemos allí un proceso que tarda un tiempo para que volvamos a estar en un estado tranquilo y en bienestar. El tema es cómo se maneja ese duelo, porque el duelo es parte de la vida, así como nacer, así como crecer, así como llegamos a este planeta, volver a irnos, es parte de la vida. El tema es cómo se maneja ese duelo, lo que hace que ese duelo pueda ser un proceso que nos dé tranquilidad o sanidad. ¿Cómo creen ustedes que las personas manejan ese duelo? No, yo no sé, pues uno ve que muchas personas, muchas se aíslan, prefieren estar solas, y hay otras personas que hacen lo contrario, ¿no? Que buscan ese estar en compañía de más gente, salir, en cierta forma como disimular ese mismo duelo, o no sé si encontrar un refugio. Yo he visto, o sea, y lo he estudiado, pues no lo he estudiado, lo he analizado respecto, por ejemplo, a la pérdida de un ser querido. Y por supuesto que perder un ser querido pues duele, genera tristeza, genera dolor, pero desde mi punto de vista considero de que más que el dolor y la tristeza que se puede presentar es el no sufrir y como lesionarse psicológicamente, porque considero yo que cuando una persona muere, pues se supone que esa persona va a descansar en paz. Uh-huh. Y que ha pasado a un mejor mundo, lo veo yo desde mi punto de vista, y que quienes quedamos acá pues debemos pues obviamente aceptarlo, pero no, o sea, no hasta el punto, o no llegar al punto de sufrir, y considero yo que esa persona puede estar viéndonos en algún momento impotente de no poder consolarnos, y eso de alguna otra forma genera de que esa persona pueda descansar en paz, pues que se supone que es lo requerido. Entonces, eso viéndolo desde el punto de vista de la muerte. Cuando uno pierde un ser querido sentimentalmente, o cuando uno o lo dejó la novia, pues, o pues rompió con la esposa, no generar lástima. Pues sí, es mi dolor, me duele a mí, porque yo la amé, porque yo la quise, o porque yo lo quise, o lo que sea,
pero pues no exponer eso en las redes sociales y hacerme ver que lo que estoy sufriendo, me parece que es algo muy, muy personal, muy interno. Eso. Ahora, respecto a la pérdida, sea en un trabajo o lo que se manifiesta el tema físico, corporal de uno, pues superarlo de la mejor manera, con la mejor actitud para poder salir adelante. Yo veo esas tres cosas, no sé, doctor, si estoy equivocado. Mira, ese es un camino sano, ¿no? O sea, estás hablando de ese camino que es muy sano, muy de recogerse y de tratar de... Yo digo que ese es un proceso muy proactivo, tratar de usar la situación y el dolor para salir adelante. Sin embargo, pues no vemos eso en la cotidianidad. Por ejemplo, en el caso de una persona que tiene un duelo de la persona que se va, encontramos que hay una frase que me gusta mucho y que puede definir todo el proceso, y es que el dolor se da, pero el sufrimiento es opcional. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que si yo aquí me golpeo, aquí hay una mesita y me golpeo, y obviamente esto genera un dolor que está en mi sistema nervioso. No vamos a decir que no duele. Sí, duele. Y ya, él con el momento y con el proceso natural cicatriza, sana, eso se llama dolor. Pero cuando yo empiezo, ¿quién puso la mesa ahí? ¿Por qué a mí? Pero yo, ¿por qué tan de buenas o tan de malas ante esto? Pero siempre lo mismo. Pero ¿para qué me hacen esto? ¿Qué hice para...? Eso ya es sufrimiento. Y ese sufrimiento ya sí empieza a trascender una semana, un mes, un año, la vida entera. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta postura que tú planteas, es la invitación a que nosotros desarrollemos unas herramientas internas que nos permitan, listo, la vida tiene situaciones en las cuales generaremos dolor, pero no por eso tenemos que quedarnos en el sufrimiento. Entonces, te doy un ejemplo. Vamos a ir al caso, imagínense que duele la ruptura que más difícil le da a una persona superar. Bueno, el duelo que es más difícil superar, ¿cuál creen que es? El duelo afectivo. Y uno podría decir, ¿pero por qué? Y resulta que este duelo afectivo es porque las personas no cierran el capítulo. Es como que todo el tiempo están en un proceso de levantar esa situación de nuevo. Entonces cierras y entonces estás, y hoy en día más, ¿no?, con las redes, preguntando, aceptando que las personas del entorno vengan y te cuenten, escarbando en el pasado, mirando notas, y si hay dolor, rabia o resentimiento, recordando y el tratando de entender eso. Mire, yo he encontrado personas que 25 años después, la otra persona ya tiene familia, casada, 25 años después, todavía escuchan la canción y lloran, ¿sí? No han vuelto a hacer su vida amorosa con plenitud porque todavía tiene atragantado algo de hace 25 años. Entonces, cuando nosotros a nivel de autoestima, a nivel de salud mental, empezamos a decir, no, espérate, nosotros en qué vivimos, un eterno presente. Todo lo que nosotros le llamamos ese sufrimiento son conexiones neuronales que están en nuestra vida y que nos hacen de alguna manera quedarnos allí, pero eso ya no existe. O sea, el ayer no existe. ¿Qué existe? Un recuerdo, que es lo que está en nuestra ruta neuronal. Y tú puedes transformar eso a través de muchos procesos. Alguien decía, mira, el dolor tú lo puedes convertir en música, en arte, en ayudar a otros, que es altruismo. Lo puedes convertir en diálogo, lo puedes convertir en muchas cosas, pero el dolor hay que procesarlo. Porque cuando el dolor no se procesa, entonces se extiende en el tiempo ya como sufrimiento, y ahí es donde vienen todo lo que nosotros conocemos, las afectaciones con salud mental. ¿Usted sabe cuántas personas en ese momento hay medicadas por depresión? Gran cantidad de personas. Es impresionante, porque entonces tú te tomas una pasta, pero es que la pasta no te va a hacer procesar ese dolor que tú tienes. Entonces, cuando nosotros hablamos de una ruptura amorosa, nosotros recomendamos el contacto cero al menos por un mes. El contacto cero es no mires redes, no mires nada. Y si ya en ese momento es así, saca todo lo que tenga que ver de esa persona de tu vida, guarda las fotos, guarda los regalos, sácalo de tu entorno, porque así vas a limpiar tu sistema nervioso. Es como una desintoxicación. Pero, por ejemplo, cuando hay rupturas amorosas y el que una persona se aísle, pero entonces bloquea a una persona en redes sociales, en WhatsApp, lo bloquea. Entonces la otra persona dice, no, pero tan inmaduro o tan inmadura, me bloqueó. Lo que pasa es que allí nosotros tenemos que, en ese instante ya no son dos, es uno. Y yo que tengo que cuidar mi salud mental.
Y como tip neurológico, ¿no? Aquí ya no es ni de rabia, no, porque yo no hago nada bloqueándole el WhatsApp, pero poniéndome a espiarle con otra cuenta el Facebook o el Instagram, no. Ahí no es tanto el bloquear, no es bloquear al otro, es bloquear la información que me reactive la ruta neuronal, que me recuerden las experiencias de esa persona y que esté alimentando ese estado de sufrimiento. Obviamente yo recomiendo mucho que hagan terapia, y les recomiendo y les regalo, digamos, hay un canal que se llama Herramientas para el Éxito en YouTube, y ahí hay una relajación terapéutica que dice meditación de perdón, y hay otra que se llama emergencias emocionales. Yo les recomiendo, hagan esas dos, es un regalo. Mire, hay otra situación que se presenta, bueno, digamos que la persona va a asumir su duelo, en este caso de una ruptura amorosa, una ruptura afectiva, va a asumir su duelo, va a asumir su pérdida, hace su proceso de sanación, por decirlo de alguna manera, cero contacto con la persona, pero resulta que la otra persona busca cómo contactar, cómo llevar ese duelo. Cuando usted dice, no, ya no más, ya no quiero ya superar esto, para mí es capítulo nuevo, ya no cerrado este libro, quiero empezar algo nuevo, quiero sanarme, pero la otra persona como que no deja, está ahí. ¿Qué hacer en eso? ¿Cómo superar ese duelo, esa pérdida? Digamos que en ese espacio, si yo soy una persona que ya he tomado la decisión y viene el otro a buscarme, pues puedo buscar ese espacio de diálogo, pero si yo soy la persona que uso ese diálogo para volver al mismo cuento, ahí me está hablando de que yo tengo que trabajar en mi autoestima, o tengo que trabajar en mi seguridad, o tengo que trabajar en mi proyecto de vida. O sea, lo único que me está invitando es, oye, tienes que hacer un cambio en ti, porque vuelvo y digo, el primer golpe o tropezar con la misma piedra, la primera vez uno lo entiende, la segunda vez uno dice, bueno, pues porque uno quiere dar la segunda oportunidad, pero la tercera, la cuarta y la quinta es 100% responsabilidad de uno. Ahora bien, siempre hay un acompañamiento terapéutico. Yo te voy a ser muy franca, no es lo mismo que tú te quieras hacer una cirugía de corazón abierta tú mismo, ¿sí?, que obviamente con todos los riesgos y las implicaciones que eso tiene, a que tú te apoyes en un profesional que te haga la cirugía de corazón abierto. Yo te voy a ser muy franca, cuando nosotros hacemos los procesos terapéuticos en Herramientas para el Éxito, que somos 16 terapeutas, es muy rápido la forma en que se supera el duelo, porque no solamente se mira, sino porque tú te estás apegando a ese dolor y a ese sufrimiento, y empiezas a poner límites, y empiezas a encontrar puntos de negociación. Y empiezas, porque a veces nosotros utilizamos es normal que la gente se busque después de una ruptura, porque el cerebro es como un adicto. Cuando uno ha estado en un estado de amor, el cerebro se acostumbra a esa droga, y esa droga emocional que es interna, ¿no? La oxitocina, la serotonina que genera el abrazo. Y ojo, y les quiero recomendar esto, que esto será tema de otro momento, las relaciones tóxicas. Cuando tú tienes una relación conflictiva, es una droga. ¿Por qué? Porque tú estás en esa pelea, en esa crisis, puro cortisol, y luego la reconciliación, y luego otra vez, ¿sí?, la supresión del afecto, y luego otra vez. Entonces se vuelve adictivo, y de hecho hay que trabajarla de esa manera. Entonces el duelo afectivo sí se necesita nuestro principal apoyo, pero en especial el apoyo terapéutico. Doctora, hay otra dentro de estas pérdidas y duelos que se debe asumir. Usted hace un momento hablaba sobre el tema del tema físico, y sin duda que aceptar la pérdida de la salud sí que es duro para uno como ser humano, y aún más en las personas adultas mayores, que han sido activos toda su vida, que han tenido una vida de trabajo, de labor, que se mueven aquí, que se mueven allá, y que en algún momento determinado, por alguna circunstancia de la vida, por algún problema de cadera, de columna, de la artritis, bueno, qué sé yo, pierden esa capacidad de moverse como antes, pierden esa capacidad de estar en todas partes como antes, se ven limitados. ¿Cómo hacer para que el adulto mayor que está en nuestras casas, nuestra mamá, nuestro papá, nuestros abuelos, pues puedan asumir eso y puedan llevar ese duelo, afrontar ese duelo de mejor manera? Mira que hay dos momentos diferentes, ¿no? Ya es el duelo en el cuerpo. El duelo en el cuerpo puede tener porque la persona pierde un miembro, y evidentemente hay un proceso tanto que se llama así, ¿no? El miembro fantasma, que tiene una implicación de
empezar a que nuestro cuerpo acepte esa ausencia. O sea, es un proceso neurológico, que obviamente tenemos dos cosas, ¿no? La adaptación neurológica en la cual yo tengo que saber que esa pierna o ese pie o ese no está allí, y la adaptación emocional de mi vida a esa nueva situación, que es la que es más difícil, porque está permeada por algo que se llama el diálogo interno. No es lo mismo que una persona, por ejemplo, diga, se centre en las cosas positivas y buenas y las oportunidades que tiene en su vida, a que se centre en la negatividad, la queja y lo que le falta. Una persona, por ejemplo, podría a través de la pérdida de un miembro de su cuerpo decir, oye, qué maravilla que tengo mi pierna, y entrar en una dimensión donde valore más su salud, y entonces su vida toma mucho poder. De hecho, hay un alpinista que se llama Nelson Cardona, en redes es un testimonio de él muy bonito, porque él a raíz de un accidente, él queda mal de una pierna, y él mismo se manda a quitar el pedazo de la pierna, porque él quiere seguir escalando y la pierna lo dejaba y se pone otro tipo de pierna. Entonces la situación de él sacó es, no, voy a hacerlo mejor y me va a perfeccionar, y entra casi que al mundo biónico. En cambio hay personas que en el momento en que pierden algo, se tiran la vida, o sea, dañan su hígado, ya no quieren comer, ya no quieren salir, y ese es el peligro de la salud mental, porque ese diálogo interior es el que a ti te lleva a que esa situación te genere más problemas y sea más inhabilitante y no empoderativa. Lo mismo, por ejemplo, pasa cuando la persona está en casa, un adulto mayor, y entonces empieza a aceptar esa enfermedad y dice, ay, no, es que yo ya no puedo. Eso es peligroso. Yo les quiero compartir. Mi madre acaba de cumplir 73 años ahorita. Ella tuvo, por ejemplo, hace 4 años y medio más o menos, tuvo una fractura de pelvis. Los médicos le dijeron, no vas a volver a caminar, o sea, te va a demorar mucho tiempo, o si vas a caminar vas a quedar cojita o alguna cosa así. El hecho es que gracias a estos procesos de salud mental y de una sana nutrición, ella empezó a aprovechar ese tiempo que estaba allí para imaginarse caminando, que eso se llama visualización creativa, se usa a nivel de los olímpicos, se usa a nivel de entrenamiento de alto rendimiento, y entonces ella se visualizaba caminando en la villa de acá, de Popayán, y trotando. Mi mamá, tú la ves, a los 3 meses se paró, a los 6 meses estaba haciendo eso, contra todo pronóstico, porque es que el cuerpo tiene una memoria emocional. Entonces, si una persona está en casa con una enfermedad, es diferente el tipo de duelo que tiene que realizar. En este instante lo que tiene que empezar es, oye, ¿qué sí tienes de salud en tu cuerpo? ¿Qué sí tienes de bienestar en tu cuerpo? Y yo los invito para que hablemos en una próxima sesión, cómo la mente cura o enferma el cuerpo, porque es sorprendente, o sea, es algo que hoy en día, por ejemplo, la epigenética te empieza a compartir de estos temas y está demostrado. Entonces, digamos que ahí no es tanto duelo, sino la postura mental que la persona empiece a tomar y que la persona pueda asumir que el cuerpo tiene una capacidad también regenerativa, pero tiene que empezar a hacerse cargo de su salud y empezar a empoderarse. Ahora bien, distinto es, por ejemplo, las ganancias secundarias de estar enfermo, ¿no? Y ahí es donde las familias y el círculo de apoyo también tienen que encontrar, pero eso lo vamos a mirar específicamente cuando toquemos el punto de la salud. Un ejemplo de superación como el que usted acaba de expresar, ¿usted recuerda a Alexis Viera, el Pulpo Viera, el arquero del América de Cali? Sí, que quedó mal de sus piernas. Sí, lo hirieron el tema de un disparo, sí, en medio de un caso de hurto, ¿no? Sí, y los médicos le dijeron que él ya quedaba en cama. Y hoy en día esa persona logró salir adelante, no camina pues como usted o como imagínese yo, un arquero pero hoy en día es instructor de arqueros. Exacto. Y mire, por ejemplo, también otro ejemplo, valga la redundancia, otro ejemplo muy diciente de esto es la reina de belleza que perdió una de sus piernas, una mujer que básicamente vive de su físico y que para una reina de belleza es su físico, lo pues muy primordial para ella. Pierde la pierna y mire el ejemplo que ha sido esta mujer a nivel nacional, no se dejó apabullar por la situación que enfrentó, es presentadora incluso y se ha convertido en ejemplo en Colombia de cómo es superar estos duelos, de cómo es superar estas pérdidas, doctor.
Mira que este tipo de cosas es bien interesante y comparto una frase de Nick Vujicic, creo que lo conocen, que es esta persona que no tiene ni piernitas ni bracitos y él anda por todo el mundo, es escritor, tiene 3 hijos, está casado, o sea, Una mujer hermosa. es una mujer hermosísima, bueno, conferencista internacional. Y hay una frase que a mí la verdad siempre me ha tocado y es que la mayor incapacidad es la mental, ¿sí? Y por eso este tema de trabajar en la salud mental, de decir, oye, espérate, sé que estás pasando por un dolor, pero tú no eres ese dolor. Sé que estás pasando por una pérdida, pero una pérdida también a ti te señala que si tú pierdes algo es porque tuviste algo. Y aquí con esto quiero cerrar para lo que es la pérdida de un ser querido cuando fallece. A nosotros en muchas ocasiones nos dicen, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me lo quitaron? ¿Por qué se fue? Estas preguntas dejan a tu mente, ¿sí?, como en un bucle perdido y hace que se prolongue el duelo. Pero hay un ejercicio que es muy importante y es saber qué viviste con esa persona, pero ten en cuenta que tal vez esa persona también y esas experiencias fueron un regalo de Dios, un regalo de la vida para ti. Entonces, cuando tú puedes decir, pero ¿por qué se fue una persona que ya tiene, por ejemplo, una vez ve una abuelita, 90 años, que la abuelita ya necesita descansar, o sea, está sufriendo de estar pegada a que no lloren los hijos y las personas, y ella necesita vivir su proceso de continuar. Y muchas veces no te vayas, y cuando se va, pero ¿por qué se fue? Y aquí hay una pregunta, no es por qué se fue, es, oye, gracias que tuve a esta persona 83 años, o tuve a esta persona 40 años, o tuve a esta persona en mi vida, tuve esta experiencia. Cuando tú te permites reconocer que esa ausencia de esa persona hoy te muestra el cariño y las experiencias que sí tuviste, y más es un regalo, la historia cognitiva cambia y el duelo va a cambiar. Pero eso no es como la canción, ¿por qué se fue? Porque es que la canción dice que él iba a 80 sin luces y que... No, pues, ¿por qué se fue? Venga, aquí hay algo también que pasa con nuestros jóvenes y con nuestros niños cuando tienen que enfrentar la pérdida de un ser querido que se va, la muerte de un ser querido. Nuestros niños no entienden, o nuestros jóvenes no asimilan eso de la misma manera todos, y muchos entran en esa pelea. ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué se fue mi mamá, mi tío, mi tía, qué sé yo? Y empiezan en una pelea con ellos mismos, incluso con la vida e incluso con Dios. El culpar a Dios de por qué se fue mi tío. ¿Qué le decimos a un niño que está en ese proceso, que está empezando a vivir 10, 12, 15 años? Mira que cuando atiendo casos de duelos en niños, obviamente ellos están aprendiendo cómo manejar el dolor del mismo entorno, ¿sí? Si ellos ven en el entorno que, por ejemplo, hay esta rabia hacia la vida o a Dios ¿por qué me lo quitó? Eso es lo que ellos están aprendiendo frente a cómo manejar esa emoción, y ellos la amplifican. Si ellos están en un entorno donde hay un acompañamiento afectivo y hay una actitud de gratitud hacia la vida, de decir, oye, te doy un ejemplo. Hay momentos, porque es que es la aceptación que nosotros tenemos de ello. Por ejemplo, una persona que muere de isofacto, hay personas que dicen, oye, grandioso que esta persona pudo partir, porque todos vamos a partir, pero sin dolor. Y en ese instante todos hablan de ese ejercicio como gratitud, el niño que está aprendiendo. Entonces, en la casa, la forma en que se vive el duelo la estamos dejando en los niños. Por eso el adulto, y todo adulto, debe asumir esa responsabilidad de cómo apoyarlo. Y si el adulto está perdido en ese duelo, es importante que busque apoyo terapéutico, porque cuando ya hay niños de por medio, pues les va a hacer daño, porque les va a quitar la inocencia, la alegría, la ternura, la felicidad, la conexión hacia el futuro. En cambio, cuando un niño aprende que la muerte es parte, tanto la vida como la muerte, es parte de la experiencia, pero que el amor va más allá del cuerpo, ¿sí? Y las relaciones tienen otras extensiones, y hay un ejercicio de saber que estamos entre todos juntos, que más adelante tal vez te vas a encontrar con esta persona, pero que en honor a esa persona que ya no está, hoy eliges vivir tu vida de manera honrosa, ese niño va a quedar fortalecido. Entonces sí,
Yo sí digo, ojo papás, ojos tíos, o sea, cuando nosotros estamos sumergiendo a nuestros niños del entorno en ese escenario de dolor, porque no es necesario. Bueno, doctora, pues muy interesante de verdad que aprender, conocer sobre estos temas de pérdida, de duelo, cómo llevarlo, conocer los diferentes tipos de duelo que hay. Hemos conversado con usted, no es la última vez que lo vamos a hacer, por eso decimos que a partir de este viernes en 8 estará constantemente la doctora Magda Yandar aquí con nosotros hablando sobre diferentes temas, no solamente de pérdida, de duelo, estaremos hablando. Señor. Le propongo un tema. A ver. ¿Cuál? Es que a mí me encantan los animales, estamos hablando de bienestar animal en un momento, a mí me encantan los animales, pero hay gente que está rayando ya con el tema de humanizar los animales y pues si de alguna forma los animales se han convertido como en algo terapéutico para las personas en cuanto a algún duelo o alguna situación incluso de enfermedad, pero parece que están pasando de la raya con el tema de humanizar los animales, el hablarles, el vestirlos, el colocarles ropa de humanos. Me parece un tema que de alguna otra forma mentalmente nos podría ayudar. Me parece súper chévere, por ejemplo, también entregarle consejos a las personas sobre, bueno, obviamente sobre el duelo, pero también el amarse a sí mismo, el quererse como persona, como ser humano, el llenarse de valores, el llenarse no de egoísmo ni de egocentrismo, sino de valorarse uno como persona. Ahí dice por ahí he escuchado que hay que aprender primero a quererse a sí mismo para poder querer a los demás y entregar muchas cosas. Bueno, muchas cosas que vamos a poder dialogar, doctora Magda. No, y los invito para que los que están en línea puedan compartir en los comentarios de este programa qué temas les gustaría que nosotros abordemos desde el concepto de salud mental, porque va a ser importante atenderlo. Yo lo voy a ser muy franca. Cualquier situación en la vida depende de la salud mental. ¿Por qué? El dinero, el afecto, el éxito profesional, cualquier cosa, porque tú siempre estás contigo. Mire, si usted tiene una persona que es muy negativa en su entorno, usted se va un rato y ya como que respira, pero cuando usted es la persona que más se desmotiva, que más duro se da, que más constantemente se está diciendo cosas adentro, ¿cómo te sales de ti? Por eso la gente empieza a buscar evasiones. Entonces conectarse obsesivamente con una mascota, el alcohol, las drogas, la hipersexualidad, bueno, la pornografía, como que hay un momento en que necesito parar, y ese deseo de parar te lleva de manera patológica. Por eso sí es clave la salud mental. Sin embargo, yo les quiero dejar un regalo hoy. Nosotros en la organización hemos creado un grupo que se llama Sana tu Dolor. Este grupo está dirigido y es gratuito y está orientado precisamente para que todas las personas que están necesitando sanar su corazón, encontrar una forma diferente para que ese dolor se vaya, pues vamos a estar durante todo el mes de febrero compartiendo lecturas, ejercicios, encuentros y una serie de experiencias que hagan que nuestra mente procese mejor ese dolor, no importa si fue hace 20 años o si fue hace poco, porque realmente la mente lo sigue viviendo todo en el mismo presente hasta que no lo resolvemos. Y vamos a estar ahí acompañando varios terapeutas de la organización Herramientas para el Éxito desde la neuroprogramación y desde la psicología positiva. Nos vamos a apoyar en un libro que se llama Sana tu Dolor de Luis Hay y vamos a apoyarnos con otras técnicas de relajación. Pueden escanear el QR, pueden escribirnos para que se unan gratuitamente y puedan recibir todos los días un audio, un ejercicio, una cápsula que les ayude a sanar y a procesar ese dolor. Ese es un regalo para toda la comunidad con mucho amor. Bueno, ahí pues veíamos entonces la invitación. Hay un grupo de WhatsApp. Pongamos otra vez la imagen, Adrián, por favor, para que veamos. Hay un grupo de WhatsApp al cual ustedes pueden pertenecer de manera gratuita. Sí, es gratuito. Y ahí pueden ustedes plantear los temas para sanar el dolor frente a una pérdida, un duelo. Ahí está un código QR que ustedes pueden en este momento, si ustedes quieren hacerlo, pueden poner su celular en la pantalla. Vamos a darle un minutico a las personas para que pongan su celular en pantalla, copien el código QR y a través de ese código ustedes ingresen a este chat de WhatsApp y ahí pues ustedes pueden básicamente entrar en contacto con la doctora Magda Yandar, con todos los especialistas que hay y poder hablar sobre estos temas tan importantes que mucha gente no se atreve a hablar, unos por pena, otros porque se creen muy fuertes, otros porque, bueno, quieren asumir su dolor de manera diferente, pero siempre es importante hablar, siempre es importante entregar nuestra salud mental
en manos de los especialistas, porque de verdad que es importante. Usted hace un momento lo decía, yo no le voy a entregar mi cuerpo a una cirugía de corazón abierta a mí mismo, sino que tengo que ponerlo en manos de quien sabe. Y creo que pues ahí está la reflexión y esa analogía pues que es mucho más que válida. Doctora, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y tanto los felicito como agradezco de que ustedes estén llevando este espacio, estas cápsulas de bienestar a esta región, porque en realidad a veces hay mucho dolor y qué lindo es que ustedes se vuelvan ese medio, para algunos podría decir esos ángeles, que lleven este tipo de mensajes, que traigan ese respiro que a veces los seres humanos estamos necesitando. Bueno, soy Magda Yandar, de la Organización de Herramientas para el Éxito, psicóloga, neuroprogramadora, pero ante todo una amante de la transformación humana positiva. Bueno, y bueno, ya como ya lo acabamos de anunciar, vamos a tener todos los días viernes, a partir del próximo viernes vamos a tener a la doctora Magda Yandar aquí con nosotros hablando sobre diferentes temas de salud mental.